Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se le abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa. Pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una ocasión fui a visitar una familia de unos amigos y que me habían invitado a desayunar. Cuando llegué a la casa de esta familia, pues me recibieron con alegría, con gozo, pero me sorprendí cuando vi al jefe de familia, al papá de esta familia, este conocido. Me sorprendió porque tenía sus ojos todos hinchados, rojos, y se veía que tenía como una infección muy severa, y inmediatamente llamó mi atención a mí y dije: wow, ¿qué le pasaría? Y pues le dije: ¿cómo se siente? ¿Qué te ocurrió? ¿Qué te ha pasado? Y me dice: no, pues fui de viaje, de trabajo, me detuve en una pequeña ciudad y vi a un hombre que estaba vendiendo unas gotas, unas gotitas, y me llamó la atención porque él empezó a decir: no, mire estas gotas maravillosas, venga y mírela, si se la pone va a tener la vista de águila. Dice: vista de águila. Y bueno, ahí lo envolvieron, y al final se emocionó tanto que le dice: pero esto no es gratis, esto es una medicina que, cuidado, olvídese, va a tener una vista que nunca la ha tenido ninguna persona. Bueno, pues ahí gastó su dinero, su plata en estas gotas, en esta medicina que le ofrecían en la calle. Y pues, ¿qué hizo? Se las puso, y lo que causó fue una infección bastante fuerte, que estaba perdiendo la vista. En lugar de recuperar la vista, la estaba perdiendo. ¿Por qué les cuento esta anécdota o esta historia? Muchos de nosotros, cuando estamos en momentos difíciles, a veces en lugar de recurrir a Dios, estamos recurriendo a otras cosas. Se recurre a otros métodos. Cuando uno está enfermo, ahí vienen todos los remedios posibles y te dicen: mira, que el remedio de la comadre, el de fulanita, sutanita. Aunque los médicos a veces nos dicen: tengan cuidado por esto, pero nosotros a veces no creemos. O sea, más bien creemos a chantajistas, a gente que chantajea, o queremos soluciones bien rápidas, inmediatas. Y yo creo que Jesús no es que traiga soluciones inmediatas, pero hoy precisamente lo que nos presenta es algo importante: la fe. La fe en Jesús, la fe en Dios hace milagros. Pero la fe, ¿qué significa? La fe
tenemos que confiar completamente, abandonarnos completamente, pues al que nos da la vida, al dador de la vida. Hoy tenemos este episodio de Mateo, este pasaje de dos ciegos que oyen que Jesús va pasando por allí y comienzan a gritar. La desesperación de decir, bueno, hijo de David, compadécete de nosotros, por favor, compadécete. Y parece que Jesús no toma en cuenta, él sigue, entra a una casa, pero allí le acercan a los ciegos y hace una pregunta a Jesús: ¿creen que puedo hacerlo? Y esta es la pregunta que Jesús hace constantemente a nosotros: ¿crees que yo puedo hacer el cambio en tu vida? ¿Crees que yo puedo hacer el milagro en tu vida? ¿Crees que yo puedo realizar cosas maravillosas en tu vida? ¿Que puedo devolver tu salud? ¿Puedo devolverte la vista? ¿Puedo devolverte el habla? ¿Puedo devolverte lo que tú necesitas? Tu integridad como ser humano. ¿Crees que lo puedo hacer? Estos ciegos inmediatamente respondieron a Jesús a esa pregunta y le dicen: sí, Señor, sí, Señor. Sí, creemos que podemos ver nuevamente. Y aquí Jesús, Él sabe lo que hay en el corazón del ser humano, sabe la intención, y dice, bueno, le tocan los ojos y ocurre el milagro de poder ver nuevamente. Y aquí Jesús dice algo muy importante, que se haga según lo que han creído, según su fe, conforme a la fe. Y aquí nos tenemos que preguntar nosotros: ¿cómo está nuestra fe? ¿Por qué no ocurren a veces milagros en nuestras vidas? ¿O por qué no vemos esos cambios en la sociedad? ¿O no vemos cambios en nuestros hijos o en nosotros mismos? Es precisamente por la falta de fe. Jesús nos dice: si tuvieran fe, aunque fuera pequeñita como un grano de mostaza, cosas grandes sucederían. Le podrían decir a esa montaña: muévete de allí, arráncate y vete a otro lado, o a ese árbol, sácate de allí, vete para acá. Si tuviéramos esa fe, la fe mueve montañas, la fe hace cosas grandes y maravillosas. El creer en el Dios de la vida, en el Dios que nos ama. ¿Qué significa? Pues creer es poner la confianza total en el Señor. Yo creo que nosotros a veces ponemos más confianza en otras cosas, en el dinero, en el poder, en las influencias, en los amigos, más que en el Señor, más que en el Dios que nos da la vida, en el Dios que nos muestra su amor constantemente. Y eso lo vemos en la historia de salvación de un pueblo. Dios que le muestra el gran poder al pueblo, pero el pueblo se le olvida y vuelve a tomar caminos equivocados. Comienza a crear sus propios ídolos, sus propios dioses, y se olvidan aquel que los libera, aquel que los sana, aquel que les da la vida. Yo creo que hoy es muy importante en esta primera semana de Adviento, que nos estamos preparando para esta festividad de la Navidad, de la venida de Jesús, del nacimiento de Jesús, de Dios con nosotros. Yo creo que hoy se nos invita precisamente a creer. Y quizás la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo está mi fe? ¿Sí? Si yo voy a la iglesia, ¿voy precisamente porque obliga o porque me dijeron mis padres, o realmente voy porque creo en ese misterio de fe que es Jesús que se hace presente? ¿O voy y bautizo a mis hijos por tradición, nada más porque me dijeron, bueno, esto se tiene que hacer y no voy a pasar algo con ellos? Y no lo hacemos realmente con la fe de creer y decir: creo en Jesús, creo que viene el Espíritu Santo, quiero que el Espíritu de Dios habite en mis hijos, y quiero que
ellos tengan a Dios como el principio de su vida. Yo creo que nos tenemos que preguntar, porque muchas veces nosotros decimos, sí, tenemos fe, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario. Dicen todo lo que es diverso, contrario a la fe que profesamos. Y la fe, el creer en Dios, pues es creer que con Él todo es posible. Él que nos hace recuperar la vista, Él que nos hace ver las cosas de una manera diferente. Es el Jesús que nos hace ver el camino de la vida, es aquel que nos hace descubrir la verdad que te hace libre en la vida. Bueno, vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía que aumente nuestra fe, que nos ayude a abandonarnos totalmente a Él y que no pues nos vayamos al otro extremo de poner la confianza solamente en lo material, en los chantajistas que muestran las cosas sencillas y simples. Hoy es un tiempo para renovar esa fe que recibimos el día que nos bautizaron. Creo en el Dios de la vida. Creo que contigo todo es posible. Es aquel Jesús que le dice a los discípulos, ¿creen que lo puedo hacer? ¿O por qué? Porque a veces los discípulos tienen miedo. Miedo pues a que pueden sufrir, miedo a tantas cosas cuando estaban en medio del mar, a la tormenta que se presenta en la vida. A veces tenemos miedo a tantas cosas y perdemos la confianza total. Y Jesús nos dice, ¿por qué tienes miedo? Yo estoy contigo, yo camino contigo. Pues pongámonos en las manos de nuestro Dios que nos ama y nos quiere. Amén.